Siempre me gustó el silencio. Pero no ese silencio hueco de vacío. Me refiero a ese que te envuelve como una manta suave, que deja espacio para que los pensamientos se acomoden. Mi apartamento en el centro de Valencia, con su suelo hidráulico gastado y las paredes pintadas a la cal, era mi refugio. Pequeño, ordenado, con mi escritorio abarrotado de apuntes de derecho administrativo, subrayadores, y una vela de lavanda que nunca encendía. A mis 27 años, todo giraba en torno a ese bendito examen de oposición que, según yo, cambiaría mi vida. Mi rutina era milimétrica: repasos, simulacros, café negro sin azúcar y cero distracciones. Cero. Hasta ese maldito sábado a las 10:23 de la mañana. Me despertó un reggaetón vulgar que parecía salir de mis propios cojines. Pensé que era algún coche aparcado abajo, pero no. Era más cerca. Mucho más. El bajo hacía vibrar los cristales y las letras, digamos que no eran de Neruda. Intenté ignorarlo. Cerré la ventana. Me puse los auriculares con mi lista de piano clásico. Nada. El reggaetón dio paso a cumbia, luego a algo que parecía una rave improvisada. El volumen subía como si alguien estuviera experimentando con mi paciencia. «Esto es una jodida broma», murmuré, dejando el resaltador caer con fuerza. No soy de confrontar. Prefiero tragar el fastidio y seguir. Pero ese día algo hizo clic. Me puse unas chanclas, un chándal viejo de la uni y fui directa al apartamento de al lado. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Nada. Golpeé la puerta con los nudillos, ya sin vergüenza. Cuando al fin se abrió, tenía el discurso listo en la lengua. «Mira, no sé quién eres, pero esto no es una discoteca». Y entonces apareció él. Iker. Camiseta blanca arrugada, cabello oscuro despeinado y unos ojos color miel que me dejaron sin aire por un segundo. Tenía esa cara de quien se acaba de despertar y ya está pidiendo disculpas sin decir nada. «¿Sí?», dijo con voz ronca, como si no entendiera por qué una mujer medio molesta estaba en su puerta. Me aclaré la garganta. No quiero parecer borde, pero es imposible estudiar con ese ruido. ¿Estás celebrando algo o...? Él parpadeó confuso y se giró hacia dentro del piso. Su cara fue un poema al darse cuenta de que la música seguía a todo volumen. Corrió hacia un altavoz portátil en el suelo y lo apagó. El silencio fue tan repentino que me zumbaban los oídos. Perdón, de verdad. Acabo de volver de México y no sé, estaba intentando reconectar con todo. Olvidé que aquí se escucha hasta una mosca caminando. Crucé los brazos, intentando mantener la seriedad. Pero su torpeza encantadora, mezclada con ese acento que no sabía si era valenciano o madrileño con tequila, empezó a desarmarme. Pues yo estoy intentando preparar una oposición, así que si pudieras mantener el volumen bajo... ¿Oposición? Uf, eso suena serio. Dime que no es de esas donde tienes que memorizar el BOE entero. Derecho administrativo. Respondí seca, aunque una parte de mi boca quería sonreír. Iker. Extendió la mano. Dudé, pero la estreché. Era grande, cálida, firme. Vale, Iker. Solo volumen bajo, ¿sí? Me di la vuelta para irme, pero me detuvo. Espera. Para redimirme, ¿aceptas un café? Prometo que sin reggaetón de fondo. Lo miré. La idea de volver a mi escritorio, a mis fichas, era reconfortante y a la vez más gris de lo habitual. Había algo en ese chico, ese desorden, esa sonrisa, que rompía mi equilibrio perfecto. No sé, estoy ocupada. Solo 5 minutos. Sin música. Solo café. Te lo debo. Levantó las manos en señal de rendición, y sin querer, solté una pequeña risa. Vale. 5 minutos. El café se convirtió en 1 hora. Su cocina era un caos bohemio, cajas sin abrir, una cafetera italiana y fotos de viajes pegadas con cinta en la nevera. Mientras hablaba de sus años en Ciudad de México como barista y su amor por la fotografía callejera, me sorprendí riendo más de lo que recordaba. ¿Y tú? Me preguntó rellenando mi taza.
Además de ser la vecina que odia la música alta, ¿qué historia tienes? No mucha. Estudio. Trabajo medio tiempo. Vivo sola. Mi vida es organizada. Organizada es un eufemismo para aburrida, dijo con una ceja levantada. No es aburrida. Es enfocada. Hay una diferencia. Él sonrió inclinándose un poco. Sus labios estaban peligrosamente cerca de mi taza. ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? Sin cronograma. Sin objetivo. No supe qué responder. Era una pregunta simple, pero que me sacudió por dentro. Me limité a mirar el vapor que salía de la taza. ¿Estás analizándome, eh? Y me gusta lo que veo. Su voz era suave, pero sus ojos decían más. Bajé la mirada, sintiendo un calor que no venía del café. Él era un terremoto en mi rutina. Y yo empezaba a querer que temblara. Bueno, Iker. El café estuvo bien, pero tengo que volver a mis libros. Se levantó también, y antes de que saliera bajó aún más el volumen del altavoz, ya en silencio. Mira, lo dejo en modo mudo. Pero si necesitas una pausa, ya sabes, puedes gritar. Las paredes lo permiten. Rey. Y cuando cerré la puerta de mi apartamento, el silencio estaba allí, fiel como siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo me pareció vacío. Pasé el resto del sábado intentando fingir que nada había pasado. Que no había aceptado un café con un desconocido. Que no me había reído más en una hora que en todo el último mes. Pero cada vez que levantaba la vista del libro, imaginaba su sonrisa torcida. Y cada vez que el silencio llenaba mi piso, me parecía más pesado, más denso. A las 6:00, cuando el sol doraba los edificios del centro y la ciudad olía a pan recién hecho y gasolina vieja, oí una serie de golpes suaves en la puerta. Me quedé quieta. El corazón me dio un brinco que ni siquiera el café de la tarde me había provocado. Me acerqué despacio, arreglando sin querer mi moño deshecho y alisando la camiseta que usaba para estudiar. Al abrir, allí estaba él. Iker. Otra camiseta arrugada, esta vez azul, y una bolsa de supermercado en la mano. No es música, dijo levantando la bolsa como si fuera una bandera blanca. Estoy improvisando una cena. O comida tardía. No sé. Pensé que tal vez querías una pausa. Hay pasta. Salsa casera. Prometo que cocino mejor que lo que pongo de fondo. Crucé los brazos fingiendo firmeza, pero ya sabía que estaba perdida. ¿No te rindes, eh? No cuando el café fue tan prometedor. Me sonrió con esa mezcla de descaro y ternura, y otra vez sentí ese calor incómodo en las mejillas. 1 hora. Y si el tomate sabe a cartón, me vuelvo a mi celda de estudio sin remordimientos. Hecho. Su cocina estaba aún más desordenada bajo la luz del atardecer. Las cortinas bailaban con la brisa cálida que entraba por la ventana abierta, y las cajas de mudanza seguían allí, como testigos mudos de su recién llegada. Sacó tomates, ajo, albahaca fresca y un paquete de espaguetis. Mientras picaba los ingredientes, hablaba de una casa compartida que tuvo en la Ciudad de México con 5 brasileños y una nevera llena de cervezas y noodles. Un día dije basta. Somos latinos, carajo. Tenemos que honrar la comida. Reí sentándome en un banquito alto. Llevaba shorts anchos y una blusa de lino blanca, abierta justo hasta donde empezaba el encaje del top debajo. No era intencional. Pero cuando noté que Iker desviaba la mirada a veces hacia allí, no me apresuré a ajustarla. Tampoco me moví cuando su brazo rozó mi rodilla al coger la sal. ¿Y tú? Preguntó revolviendo la salsa que empezaba a soltar un aroma delicioso. ¿Cuál es esa comida que te hace olvidar que el mundo existe? Pensé un segundo. Pan de queso. Pero tiene que estar recién hecho. De esos que se estiran cuando muerdes. Clásico. Aprobado. Me apuntó con la cuchara de madera como si me nombrara embajadora de algo importante. Un día me enseñas. Y yo te enseño mi salsa secreta. ¿No es solo tomate y albahaca?
No subestimes el poder de mis secretos, respondió llevándose el dedo a los labios. Reímos los dos. Cuando la pasta estuvo lista, improvisó una mesa con una tabla de cortar y 2 cajas. Sirvió los platos con un gesto exagerado y una reverencia ridícula. Señorita, su cena está servida. Ridículo, murmuré, pero cogí el tenedor con una sonrisa que no pude ocultar. Comimos en silencio unos minutos. El sabor era sorprendentemente bueno. Había algo reconfortante en la mezcla simple del tomate con el ajo, y ese algo más que no supe identificar. «¿Sabes, Paola?», dijo Iker de repente. «Eres como un enigma. Toda seria, toda controlada. Pero cuando te ríes, no sé. Es como si saliera el sol». Sentí las mejillas encenderse por tercera vez ese día. Él bajó la voz. «No digo que esté mal ser organizada. Pero, ¿qué quieres de verdad? Más allá del examen del control de las metas. ¿Qué quiere Paola?» Dejé el tenedor a mitad del camino. Nadie me había preguntado eso. Nunca. No así. No mirándome como si la respuesta de verdad importara. No sé. Creo que quiero vivir. Pero vivir de una forma que tenga sentido. No solo cumplir objetivos. Él asintió. Y por primera vez su sonrisa se apagó un poco, solo un poco. Creo que somos más parecidos de lo que crees. Volví a España porque extrañaba esto. El olor del café, el ruido de las plazas, las conversaciones espontáneas. Pero a veces me siento fuera de lugar. ¿Tú? Si pareces hecho para esto. Como si todo fuera tuyo. Ilusión óptica. Encogió los hombros. A veces hago ruido solo para no escuchar el vacío. Esa confesión me desarmó. Cruda, honesta, inesperada. Quise decir algo, pero no encontré las palabras. Solo extendí la mano y toqué su brazo. Un gesto pequeño, pero suficiente para que el aire entre nosotros cambiara. Creo que estamos haciendo un buen trabajo llenando el vacío hoy, murmuré. Él miró mi mano, después a mí. El silencio que siguió era denso, pero no incómodo. Estaba cargado. El tipo de silencio que antecede a algo importante. Sí, dijo él finalmente muy bajo. Creo que sí. La noche se deslizó sin que ninguno de los dos lo notara. La playlist suave que Iker había puesto desde su móvil, una mezcla deliciosa de boleros antiguos y folk español, se agotó hace rato, pero ninguno hizo ademán de levantar el teléfono para cambiarla. Él se quedó sentado con un brazo sobre el respaldo de la silla, la cabeza ligeramente inclinada como si me estudiara y yo no tenía prisa en volver a mis apuntes. Hablamos. De sus viajes. De las ciudades donde vivió. De las playas donde aprendió a surfear y de un perro callejero al que cuidó por 2 meses en Oaxaca. Me preguntó qué series veía cuando se suponía que debía estar estudiando, qué canciones me hacían llorar cuando no había nadie cerca. La conversación fluía como un río cálido, sin necesidad de empujones. ¿Quieres quedarte un poco más?, preguntó cuando el reloj marcó las 9:30. Solo una historia más. O ni siquiera eso. Podemos quedarnos mirando al techo. Me reí sacudiendo la cabeza. Eres peligroso, ¿sabías? Soy un ángel. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa que se curvaba justo en la comisura de su labio. Pero en serio, Paola. Me está gustando conocerte. Y me da la impresión de que a ti también te está gustando conocerme. Pude negarlo. Decir que era solo una cena, una pausa accidental. Pero en vez de eso sonreí. Tal vez. Y ese tal vez flotó entre nosotros como una nota suspendida. Iker no dijo más. No intentó forzar nada. Solo me miró con esa calma que a veces me parecía más íntima que cualquier caricia. Pero aún así, cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía una tensión sutil en el aire. Una electricidad contenida. No era ansiedad. Era hambre. De algo nuevo. De algo que yo llevaba meses, años tal vez, negándome. «Sabes», dijo de pronto con voz baja.
Eres como una canción que no consigo quitarme de la cabeza. Aunque todo esté en silencio, ahí estás tú. Me quedé helada. No por las palabras, que eran sin duda cursis, sino por cómo las dijo. No había ni una pizca de ironía en sus ojos. «¡Qué cursi eres, Dios mío! Y a ti te encanta». Rió bajito, esa risa ronca que ya se me había metido bajo la piel. Se acercó, tan despacio que sentí antes el calor de su cuerpo que la distancia real que nos separaba. Podía oler el jabón neutro de su piel y algo más, algo masculino, suave e envolvente. ¿Puedo contarte un secreto? Mi voz salió apenas un susurro. Desde que abriste esa puerta por la mañana, muero de ganas de besarte. Reí nerviosa. Pero no me aparté. ¿Y qué te lo impide? No respondió. No con palabras. En cambio, se inclinó un poco más y sus labios tocaron los míos como si el silencio también pudiera besar. Fue un roce primero, una promesa apenas rozada. Luego se volvió más profundo, más cierto, con el gusto dulce del jugo de naranja y algo más, la promesa de algo que apenas comenzaba. Su mano subió lentamente hasta la base de mi cuello, con los dedos rozando el borde del escote de mi blusa de lino. El contacto fue suave, contenido, como si preguntara con la piel lo que la boca ya no necesitaba decir. Yo, que siempre evitaba lo imprevisible, cerré los ojos y me dejé llevar por un instante que no estaba en ningún cronograma. Terminamos en el sofá entre risas, miradas largas y caricias tímidas. Él me envolvía con sus brazos como si tuviera miedo de que desapareciera. Y yo me aferraba a ese momento como si hubiera esperado por él toda mi vida sin saberlo. En algún punto de la madrugada, ya con las luces apagadas y solo la luna entrando por la ventana abierta, compartimos historias en voz baja. Iker acariciaba mi mano, jugando con mis dedos. A veces simplemente no hablábamos porque no hacía falta. Mientras escuchaba a lo lejos los sonidos de la ciudad dormida, una moto, una pareja discutiendo, un perro ladrando en alguna azotea, entendí algo: no quería volver al volumen bajo de antes. No quería bajar la intensidad que él acababa de despertar en mí. Y entonces pensé, ¿cómo algo tan caótico puede sentirse tan correcto? Amanecí con la luz colándose por las cortinas y el olor a café flotando en el aire. No en mi apartamento, sino en el suyo. Iker aún dormía, la cara medio enterrada en el cojín del sofá, los rizos desordenados, el torso cubierto solo con una manta fina que dejaba ver su clavícula marcada y una parte del tatuaje en su hombro, una frase en latín que no me atreví a leer en voz alta. Me senté en silencio, con las piernas recogidas bajo una camiseta suya que me había prestado la noche anterior. Era demasiado grande y me llegaba a mitad de muslo. Ligeramente arrugada, con olor a él. Mis piernas desnudas rozaban la manta, y el aire matutino que entraba por la ventana hacía que la tela se pegara apenas a la piel. Pensé en irme sin hacer ruido. Volver a mi mundo ordenado. Pero algo en mí no quiso. No todavía. Me levanté, caminando descalza hasta la cocina. El suelo frío me devolvió un poco la noción de realidad. Apreté el botón de la cafetera y el murmullo familiar me reconectó con lo cotidiano, con ese otro lado de mí que aún necesitaba la rutina como salvavidas. «Buenos días». Su voz era baja, aún pastosa del sueño. Me giré y lo vi apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa torcida, el pantalón de chándal colgando peligrosamente bajo en su cadera. Se frotaba los ojos como un niño. Pero cuando me vio así, con su camiseta y el cabello despeinado, su mirada cambió. Fue sutil, pero noté el destello. Como si me viera por primera vez realmente en su espacio. «Buenos días», respondí, intentando sonar casual, pero mi voz tenía una dulzura que no era habitual en mí. «No suelo decir esto, pero creo que me he portado bien anoche, ¿no?» Solté una risa suave, negando con la cabeza. «No estás tan mal». ¿Eso fue una media elogio? Fue un 7 sobre 10. «No abuses». Se acercó lento. Sus dedos rozaron mi mejilla, luego bajaron, con la yema apenas rozando la línea de la camiseta en mi clavícula. «¿Y qué tengo que hacer para ganarme un 10?
Mi corazón se aceleró. Pero esta vez no me aparté. Le sostuve la mirada. Luego le di un beso corto, inesperado. Lavar los platos, dije, dándome la vuelta con la taza en la mano. El río fuerte, y ese sonido llenó el apartamento como si fuera música. Pasamos la mañana entre bromas, silencios cómodos y roces accidentales que ya no parecían tan accidentales. Hice el esfuerzo de volver a mi apartamento, aunque solo fuera para sentir que no lo había abandonado del todo. Pero al abrir la puerta me encontré con mi escritorio, mis marcadores, mi calendario de repasos pegado a la pared. Y de repente todo eso parecía ajeno. No falso. Pero como si ya no me perteneciera por completo. Me forcé a sentarme y leer. Subrayé párrafos enteros del manual. Pero las palabras de Iker flotaban en mi mente. El sabor de su café. El tacto de sus dedos recorriendo mi espalda en la madrugada. Y sobre todo, esa frase que me había dicho entre susurros. A veces hago ruido solo para no escuchar el vacío. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y los pájaros se enredaban en los cables de luz, oí su puerta abrirse. No me asomé. Pero tampoco podía concentrarme. A los minutos, un mensaje llegó a mi móvil. ¿Te raptan las leyes administrativas o puedo invitarte a perder un rato más conmigo? Respondí con un emoji de reloj de arena. A los 5 minutos volvió a tocar a mi puerta. Esta vez no con música ni con comida. Solo con una mirada que decía más que cualquier playlist. ¿Vamos a caminar? ¿Así? Pregunté señalando mi ropa, una camiseta gris ajustada y leggings. El sujetador deportivo marcaba una silueta que él no disimuló al mirar. Así estás perfecta. Salimos a la calle. La ciudad vibraba como siempre, pero algo en mí había cambiado. Caminamos sin rumbo por callejones que olían a pan recién hecho, por plazas donde los niños aún jugaban y los ancianos discutían sobre fútbol. En un momento paramos frente a una fuente vieja, rodeada de bancos vacíos. ¿Aquí vienes cuando necesitas pensar? Nunca había venido en realidad, dije. Pero me gusta. Nos sentamos. Él pasó un brazo por detrás del banco, no tocándome, pero cerca. Tan cerca que sentía el calor. Me quedé en silencio un rato, observando cómo el agua caía con un ritmo hipnótico. Iker, ¿qué es esto? Él no fingió no entender. No lo sé. Pero no quiero que se acabe. Ni yo. Nos miramos. Y por un instante el mundo se detuvo. Su mano tocó la mía, esta vez sin timidez. La apretó cálida, segura. Sin promesas. Sin prisas. Solo deseo. Volvimos tarde, caminando lento sin hablar demasiado. No hacía falta. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era espeso, íntimo, como una sábana tibia cubriéndonos. Cada paso junto a él era una nota de una canción nueva que aún no sabíamos cómo terminaba, pero que ya queríamos seguir escuchando. Cuando llegamos a su puerta, Iker se detuvo, girándose hacia mí. Sus ojos buscaban algo en los míos. Yo sabía que... ¿Quieres subir? No me lo preguntó con picardía. No fue una invitación con segundas intenciones. Era otra cosa. Quiero que sigas aquí. Y ese aquí no era solo su apartamento. Asentí. Subimos. El aire estaba más fresco esa noche. Dejamos la ventana abierta. La luz de la calle entraba por las persianas medio cerradas, dibujando líneas tenues sobre la pared. Iker puso 2 copas sobre la encimera y sirvió vino tinto. Bebimos en silencio. Yo me senté sobre la encimera descalza con las piernas cruzadas. Llevaba una falda larga, suave, de lino oscuro, que se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento. La tela caía abierta al costado, dejando al descubierto parte del muslo. Una de esas faldas que usas sin pensar, pero que de repente te hacen consciente de ti misma cuando alguien te observa con deseo. Y él lo hacía. ¿Sabes qué pienso a veces? Dijo en voz baja, recostado frente a mí, copa en mano.
que algunas personas entran en tu vida con el volumen al máximo y es imposible ignorarlas. ¿Y tú? ¿Qué volumen eres? Depende. A veces, se acercó un paso, soy una tormenta. Otras, solo un eco. ¿Y yo? Tú eres ese tipo de silencio que se queda. Que se mete bajo la piel. Pero que un día sin previo aviso se convierte en canción. Bajé la mirada, pero él levantó mi rostro con los dedos, tocándome apenas el mentón. Nuestros labios se encontraron otra vez, más lentos, más profundos. Sus manos bajaron por mi cintura hasta el nudo de la falda que se aflojó un poco. Nada explícito, nada vulgar. Solo el roce de la tela cediendo, y su aliento cálido en mi cuello, tan cerca que sentí un estremecimiento recorrerme desde la base de la nuca hasta la espalda baja. Dime si quieres que pare, susurró con los labios rozando los míos. No, le respondí, firme pero suave. No pares. Aquella noche no fue de pasión desenfrenada. Fue de descubrimientos. De caricias que decían más que 1000 palabras. De dedos que se movían despacio, con respeto, con curiosidad. Él recorría cada centímetro de mi piel como si estuviera leyendo una historia secreta escrita solo para él. Yo no estaba acostumbrada a eso. A dejarme leer. Horas después, estábamos entrelazados en su cama, con las sábanas medio caídas, su cuerpo tibio junto al mío. Su mano descansaba en mi costado, y la yema de su pulgar trazaba pequeños círculos, sin ninguna prisa. ¿Tienes miedo? Preguntó de repente con la voz baja, como si temiera romper el momento. Sí, dije sin pensar. ¿De qué? De que esto sea solo un paréntesis. De que me acostumbre al ruido y luego lo pierda. Él no respondió. Solo se incorporó un poco y me besó la frente. Entonces no lo pierdas. Quédate. La frase quedó suspendida entre nosotros como una promesa que no pedía respuesta inmediata. Me quedé en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no era una barrera. Era mi hogar. Los días siguientes fueron extraños. Volvía a mi apartamento solo para estudiar. Pero las noches eran suyas. Y cada noche aprendía algo nuevo, cómo se movía mientras dormía, qué parte de su cuerpo se tensaba cuando lo besaba detrás de la oreja, qué palabras susurraba cuando pensaba que yo ya dormía. Pero también volvieron mis miedos. Un día, abrí el cuaderno de repaso y en lugar de fechas escribí: ¿y si esto me hace perder lo que quiero? La respuesta llegó sola, una tarde cualquiera, cuando regresé de clase y encontré su puerta entreabierta. Entré. La música estaba apagada. La casa en silencio. Y sobre la mesa un sobre. Lo abrí. Era una hoja escrita a mano con su letra desordenada. Paola. Si estás leyendo esto, es porque necesito hacer algo que no sé cómo explicar. No estoy huyendo, pero tampoco puedo quedarme quieto cuando algo dentro de mí aún no está en paz. No es tu culpa. Al contrario. Eres la primera persona que logró hacerme querer quedarme. Pero antes de poder estar contigo de verdad, necesito encontrarme a mí mismo. Si alguna vez me quieres buscar, sabes que siempre dejaré la música bajita. Iker. Me quedé de pie, la hoja en las manos, el pecho apretado. El silencio volvió a mi vida. Pero esta vez no era cómodo. Era hueco.